Shalom a todos, saludos cordiales a todos. Hoy quiero hablarles acerca de tener mucho cuidado de nunca responder a una voz que escuches que esté llamando tu nombre. Les voy a contar, les decía, lo que hablan los sabios sobre esto y sobre las tradiciones que tenemos específicamente de Marruecos, donde es conocido que si una persona va al cementerio, o pasa por un camino que al lado hay un cementerio. Usted tiene que pasar por un camino y al lado hay un cementerio. Si usted escucha una voz que lo está llamando, nunca responda a ese llamado, nunca responda a esa voz. Usted puede escuchar que están llamando su nombre, clarito dicen el nombre suyo. Y usted mira para los lados, ¿quién me está llamando? Mira, y sabe que la voz viene del cementerio. Nunca responda ni diga, aquí estoy. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Soy yo? Nunca diga eso, nunca responda a una voz que lo llame. Es bien conocido otra vez entre nosotros los judíos y es una tradición también bien conocida en Marruecos, les decía, de que esas voces que uno escucha, esas voces vienen, les decía, de espíritus, de demonios y no es bueno, no es bueno responder esas voces. Hay una historia de un rabino que se llamaba Rabbi Jacob Basana, un gran sanador, grandes obras hacía, muchas curaciones, tenía grandes conocimientos. Y él decía que si tú escuchas una voz que te llama una vez, no responda. Te llama una segunda vez, no responda. Te llama una tercera vez, no responda. Después de la tercera vez, ya no hay peligro. Quiere decir que si la tercera vez alguien responde, ya no hay peligro, pero mejor no responder. Mejor no responder, les decía, porque esas voces vienen de demonios, esas voces vienen de espíritus malos, mayormente. Mayormente. Si es una voz que viene del lado bueno, porque también se da que hay veces que del lado bueno escuchas una voz. Ahí está la historia en la Biblia, en el texto claramente del Tanaj, cuando Dios estaba comunicando con Eli, el sumo sacerdote, en el libro de Samuel y también con Samuel, donde Samuel dice que escuchaba una voz que lo llamaba, Samuel, Samuel, y fue a preguntarle a Eli, el sumo sacerdote, y Eli le dijo, escúchala, a las tres veces responde, y ahí está la historia. Entonces Dios también puede llamarte con una voz, pero a las tres veces no respondas, no te apresures a responder. Entonces, hay que tener mucho cuidado, le decía. Pero estoy hablando específicamente de un contexto que es el caso de un cementerio. Jamás respondas en un cementerio porque Dios no tiene por qué llamarte en un cementerio. Lo otro es que puede ser que escuches esa voz a veces hasta por un camino, a veces hasta en tu casa. Hasta en tu casa puede ser que escuches una voz que te llama. No respondas. Espera la tercera vez. Después de la tercera vez, entonces, si tú sabes quién es si tienes alguna capacidad espiritual y sabes lo que es, ok. Pero a la tercera vez es que tú puedes saber que es una voz que viene del lado bueno. Si es una sola vez la que te llama y lo peor de esto es lo siguiente, que cuando te llama esa voz y tú respondes, ¿qué? Aquí estoy, soy yo, no vas a escuchar respuesta. La voz se queda en silencio. Porque lo que quería es que tú hablases. Y esto fue la historia que le pasó, le decía, a este rabino, Rabí Jacob, que él cayó trampa de esto. Bueno, es otra historia porque ya estaba marcado con letras de muerte para ese rabino. Eso fue en Marruecos, les decía, en las montañas Atlas, bien, comunidades judías que vivían ahí por mucho tiempo, en la aldea de Agouin, se llama esa aldea. Agouin, como en la carretera que va camino a Marrakech, que cerca hay por ahí hay una serie de aldeas por ahí, Ouarzate, Fadili, bueno, hay una aldea, él vivía en esa aldea, se llamaba Agouin. Agouin iba subiendo una montaña, al lado había un cementerio musulmán, islámico, y escuchó una voz que lo llamó. Y él seguía, se paró y respondió. Lo peor que pudo hacer fue eso. Esos son demonios, son espíritus malos, y le costó la vida, murió. Entonces, jamás respondas a una voz que te llame,
Espera la tercera vez. La tercera vez tú sabes que ya es una voz del bien. Y le decía, si tú no sabes qué es lo que es, mejor ni siquiera responder, como le decía. Porque aquí hay secretos y misterios espirituales que si usted no está preparado, usted no está iniciado, mejor no entre en cosas que no sabe. Pero tenga mucho cuidado con responder, porque le decía, esas voces son voces mayormente malas, más o menos de demonios, de espíritus malos. Y eso, les decía, a veces vienen por brujería, a veces vienen por magia negra. Y cuando tú respondes, lo que estás haciendo es dándole entrada, porque lo que estás haciendo es creando una conexión, es una voz que llamó. Tú respondiste, creaste una conexión. Y cuando tú creas una conexión, le diste entrada a esa energía a ti. Si era un demonio, si era una brujería, si era un ser oscuro, lo que fuese, le diste entrada. Creaste un puente de conexión y ahora eso va a entrar en tu vida. Entonces jamás respondas a una voz, le decía, mucho cuidado con esas voces. Entonces hay que tener cuidado. Incluso buscar la asistencia de un maestro, de alguien, porque otra vez no es normal estar escuchando voces como esas, así como así, y mucho menos en los cementerios. Que Hashem les bendiga mucho, muchas bendiciones, mucha protección a todos, y Besrat Hashem nos veremos en un próximo vídeo.